Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes aquí una vez más. Damos gracias a Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado. Pido al Señor y pedimos al Señor, ¿verdad? Que sus hogares estén bendecidos, que sus familias estén llenas del amor, la gracia, la misericordia del Señor, ¿verdad? Seguimos pidiendo al Señor que Él siga obrando milagros y de mucha bendición en nuestros hogares, en nuestras vidas. Nosotros tenemos un Dios bueno. Y bueno, pues estamos aquí ya, ¿verdad? Con esta siguiente cápsula. Estamos ya viendo sobre lo que son las parábolas. La semana pasada estábamos, bueno, el viernes, estábamos viendo sobre lo que es la parábola del sembrador. Estuvimos viendo ahí algunas enseñanzas interesantes. Hoy nos vamos a enfocar en la parábola del trigo y la cizaña. Hoy ese es el tema que vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que preparen sus Biblias, por favor, ahí en Mateo 13, 24 al 30. ¿Sí? Mateo 13, 24 al 30, donde nos habla de esta interesante parábola que tiene una tremenda enseñanza para nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios es hermosa, es eficaz y vamos a tratar de tener un corazón sensible, un corazón sencillo a la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí en Mateo 13, 24 al 30, dice de la siguiente manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una parábola muy interesante que nos enmarca la obra de Dios, ¿verdad? El evangelio del reino, la iglesia, y cómo, hermanos, el maligno se introduce para tratar de dañar, de destruir, como dice la Biblia, ¿verdad? De hurtar, matar y destruir. Y cómo él trata por todos los medios de destruir la obra de Dios. Y esto, ¿verdad? Es sumamente importante entenderlo, porque la iglesia no está ajena, no debemos ignorar los ataques del maligno, como dice la Biblia, ¿verdad? Que no ignoremos sus maquinaciones. Y bueno, esto nos va a dar una enseñanza y una serie de principios que yo quiero que usted y yo reflexionemos, ¿verdad? Y que vayamos viendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, en cuanto a esto, hermanos, en cuanto a esto, el primer principio que vamos a ver en esta hora es que la palabra de Dios siempre es buena semilla. La palabra de Dios siempre es buena semilla. O sea, el Señor dice que Él envió su palabra con un propósito, con un plan, y que esa palabra va a producir resultado. Pero como lo veíamos la vez anterior, el resultado se verá en los corazones que estén sensibles, que sean humildes, para recibir esa palabra, ¿verdad? Y cuidarla de tal forma que dé fruto grande, perdón, fruto grande y abundante. Entonces, la palabra de Dios es siempre buena semilla. Ese es el primer principio. Y yo voy a estar leyendo algunas lecturas, hermanos, ¿sí? Algunas lecturas. Una de ellas también está en 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? La palabra de Dios siempre será útil a nuestra vida y siempre dará fruto y resultados en nuestra vida, y por ello no debemos dejar de estudiarla y, como vimos ya también,
de escudriñarla. Hoy por la tarde platicaba con un hermano y me daba gusto escuchar cómo él está viendo cambios hermosos, significativos en su familia, aún entre los pequeños. Y esto es de ánimo, hermanos, y de aliciente, ¿verdad? El ver cómo el estarse juntando, ¿verdad? A tener un devocional o el tener estos tiempos de acercamiento a la palabra, definitivamente van a dar algo hermoso. Así que acuérdese, ¿verdad? Leer la Biblia nunca está de más. Y leer la Biblia, Dios nos libre de pensar que perdí el tiempo por dedicar a leer la Biblia. Dios nos guarde de nunca tener un pensamiento así, sino de estar precisamente siempre motivados, listos y prestos, ¿verdad? Entonces la semilla que fue sembrada en el campo, una buena semilla, es la palabra que el Señor precisamente da a nosotros, ¿verdad? Y que debemos tener entonces presente. Pero ante esta semilla buena que es sembrada, el siguiente principio es que la iglesia tiene un enemigo al acecho. Hay un enemigo al acecho y no debemos perder de vista esto. Ahora que usted y yo estamos, ¿verdad?, tal vez en un ánimo mejor de buscar a Dios por las diferentes circunstancias, las situaciones, a lo mejor en las diferentes preocupaciones, ¿verdad? Y ahora que estamos redoblando esfuerzos en leer la palabra, en orar, aún como familia y todo ello, no debemos perder de vista que hay un enemigo al acecho que tratará de desanimar, de dañar, de estorbar, ¿verdad? De generar un ambiente que nos quiera hacer dar marcha atrás en este deseo. No lo permitamos, no ignoremos las maquinaciones del maligno. Por eso el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro 5:8, nos dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Entonces, ¿qué tengo que saber, hermanos? Si sé que hay un enemigo, tengo que estar alerta, tengo que tener cuidado y mantenerme, ¿verdad?, siempre sensible a toda situación. Así es de que, pero también ante ese enemigo que está al acecho, el siguiente principio es que Dios tiene cuidado de su iglesia y sabe lo que en ella ocurre. Cuando es descubierto que había cizaña y no solo trigo, los trabajadores, ¿verdad?, dicen: ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió si tú sembraste buena semilla, ¿verdad? Y el dueño de la parcela del terreno inmediatamente identifica y dice: el enemigo sembró cizaña, sembró, una mala semilla, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos eso. Aunque hay un enemigo al acecho y trata de hacer daño, Dios tiene cuidado de su iglesia y sabe lo que en ella ocurre, ¿sí? Y tenemos ante ello una palabra de promesa, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos la dio cuando le da esta palabra poderosa a Pedro, ahí en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Habrá un enemigo, pero hay un Dios que cuida. Y hay un Dios que ha prometido que no importa lo que el maligno quiera y atente contra la iglesia, ¿sí?, hermanos, Él hará que la iglesia salga victoriosa. Y nosotros debemos creerle al Señor de esa manera. Todo lo que esté viviendo, enfrentando las situaciones, no se desanime, sino, ¿verdad?, permanezca fiel y permanezca firme en las convicciones. No hay ataque del maligno que sea más fuerte que la gracia y el poder de Dios para sustentarnos y ayudarnos. Y entonces, hermanos, si sabemos que hay un Dios que cuida a la iglesia, nosotros también tenemos que enfocarnos también a algo muy importante, y precisamente es esto: los ataques más letales para la iglesia no vienen de fuera, sino de adentro, ¿sí? Los ataques más letales. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de ello, hermano. Mire, ahorita que pueden haber muchas cosas y que no podemos reunirnos y todo, ¿verdad? Nos unificamos, oramos, nos juntamos. Lo terrible es cuando los ataques son de dentro. Y esa es la estrategia más usada por el maligno. No tanto lo que puedan gobiernos atentar contra la iglesia, sino aquello que surge dentro de la iglesia
y que trata de dañarla, de lastimarla, destruirla, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho discernimiento, hermanos, que en este tiempo usted y yo no demos paso a la murmuración, al descrédito, ¿verdad? A repetir falsas noticias, a todo ello, no, hermano, sino hoy tenemos que unificarnos, ¿sí? Tenemos que buscar al Señor en unidad. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo. A mí me llamó mucho la atención. O sea, el enemigo vino y sembró a la par de la buena semilla la cizaña. ¿Qué era esa idea? ¿Verdad? Dañar desde dentro. Y entonces, dicen los conocedores, ¿verdad? Que cuando, bueno, ahí vemos la lectura y dice que los trabajadores dicen, pues, ¿quieres arrancamos la cizaña? ¿Verdad? Y él les dice, no, ¿verdad? No, esto se hará más adelante, no ahorita, porque no quiero que vayan precisamente a arrancar juntamente con la cizaña trigo. Dios tiene cuidado de su iglesia, pero también discernimos cómo hay a veces un ataque que viene desde dentro y que es una obra del maligno en ello. Sí, entonces, y yo quiero ver precisamente, hermanos, que usted a través de estos pasajes que le voy a leer, vea cómo la palabra nos enseña de ese cuidado que debemos tener y que la iglesia cristiana debe tener discernimiento de los tiempos que vivimos, pero también, ¿verdad?, de cómo está el ambiente y la sanidad de nuestra iglesia. El apóstol Pablo, dando su testimonio precisamente de su formación cristiana y de su ministerio en los diferentes lados, encontró la cizaña en el camino. Encontró la cizaña donde se pensaba que no iba a haber. Y él dice, por ejemplo, en 2 Corintios 11:26, está relatando todo lo que él ha experimentado, y tomo solamente el versículo 26 y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y luego dice, peligros entre falsos hermanos. Eso es cizaña. Peligros entre falsos hermanos. Él pudo distinguir entre los peligros externos, pero también pudo distinguir entre los peligros internos. Y pudo tener ese discernimiento, hermanos. Falsos hermanos, ¿verdad? Luego en Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, fíjese nada más. Falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gente que se hacía pasar por cristiana, pero que sus intenciones no eran amar a Dios, buscar a Dios, ni mucho menos, ¿verdad?, hacer un bien a la iglesia, sino un daño. Y por eso se les dice falsos hermanos. ¿Sí? Y el apóstol Pedro también habla, ¿verdad?, acerca de esto, y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? Falsas enseñanzas, falsos evangelios, entonces falsas revelaciones, falsas visiones. O sea, no es la fuente de Dios. Y hermanos, esto nos enseña la parábola del trigo y la cizaña, nos enseña la obra del enemigo, y el Señor nos alerta. No nos debe, hermanos, tomar por sorpresa, sino que nos debe a nosotros alertar y tomar la mejor, ¿verdad?, la mejor decisión, y es estar precisamente puestos en una actitud, ¿verdad?, de búsqueda, en una actitud precisamente de honra al Señor a través de nuestras buenas actitudes. El siguiente principio es que conoce el Señor perfectamente quiénes son suyos. ¿Sí? Conoce el Señor perfectamente quiénes son suyos. Entonces, esto, ¿verdad?, el Señor lo dice en la Escritura,
Entonces, en 2 de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso lo dice en 2 de Timoteo 2:19. Y aquí entramos precisamente en una reflexión, ¿sí? Y entramos en una reflexión que pudiéramos hablar rápidamente, hermanos, ¿verdad? Porque es una cápsula, entonces yo trato de sintetizarlo más. Pero podemos hablar de la iglesia invisible y la iglesia visible, ¿sí? Y esto es un concepto que se nos enseña, concepto teológico, ¿sí? Sobre la iglesia visible o la iglesia invisible. Entonces, ¿cuál es la iglesia visible? Es la iglesia, ¿verdad?, que está precisamente viendo la obra de Dios, y es la iglesia que está en una relación correcta con Cristo, y es una iglesia que se encuentra, hermanos, precisamente deseando amar a Dios, servir a Dios y caminar con Dios. Ahora, ¿qué decimos nosotros en cuanto a esto? ¿Sí? Entonces, la iglesia visible es la que ama a Dios, la que no ama al Señor como debe, ¿verdad? La iglesia visible. La iglesia invisible es aquella a la cual Dios conoce quiénes son. Dios conoce absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Entonces, nos decía el maestro de teología en su momento, ¿verdad?, de una manera muy simple: la iglesia visible la conforman aquellos que están en la membresía de la iglesia, que están en una lista de membresía. Pero la iglesia invisible es aquella que está escrita en el libro de los cielos, ¿sí? En el libro de la vida. Ahí está escrito sus nombres, no solo en la membresía de la iglesia, ¿verdad?, visible, sino ahí en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Hermanos, entonces, esto nos enseña: conoce el Señor perfectamente los que son suyos. Y eso nos habla de la parábola que estamos reflexionando, ¿sí? Esta parábola entonces nos enseña cómo al final el Señor va a hacer la separación, pero el Señor nunca será confundido por una persona que mienta o que aparente, sino que el Señor ya conoce tu corazón y mi corazón, y por eso debemos tener un corazón recto, ¿verdad?, un corazón limpio e íntegro delante del Señor. Y hermanos, pues en este último principio, ¿verdad?, al final de los tiempos Dios hará una clara separación de lo falso y lo genuino. Al final de los tiempos esto se dará. Al final de los tiempos esto se desarrollará, ¿sí? Entonces el Señor lo hará, y dice en Mateo 25, 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor hará esto. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros reflexionar, amada iglesia? Necesitamos reflexionar que, ¿verdad?, nosotros debemos ser trigo y no cizaña, ¿sí? Debemos ser trigo y no cizaña. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que los hombres y mujeres de Dios se conocen porque son precisamente gente que da fruto de conversión, fruto de arrepentimiento, que da fruto de haber tenido una experiencia genuina con Cristo, una experiencia real. Y de esa manera, pues estamos reflexionando en esta hora, ¿verdad?, en medio de todo ello, en medio de todas estas situaciones. Así es de que, hermano, si pudiéramos entonces, ¿verdad?, llevar esta reflexión, yo quiero que tenga esta palabra, ¿verdad? Entonces, los principios que hemos visto ciertamente son que la palabra de Dios siempre es buena semilla. Acuérdese de ello. La palabra de Dios siempre es buena semilla. La iglesia tiene un enemigo al acecho, ¿sí? Entonces, no olvide esta parte. También la iglesia, ¿verdad?, tiene un Dios que la cuida y que sabe lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Dios no le toma nada por sorpresa. Él tiene cuidado de la iglesia.
Los ataques más letales para la iglesia no vienen de fuera, sino de dentro. Y usted y yo somos llamados para conformar la iglesia de Dios y no para ser un problema en la iglesia, sino para ser de bendición y para contribuir para el avance, ¿verdad? El propósito del reino, estar allí para edificar, ¿verdad? No para criticar, para juzgar, sino, ¿verdad? Para tener la mejor actitud. Y Pablo, hermano, lo expresó de esa manera. Y entonces, que usted y yo seamos cristianos nacidos de nuevo, con esa experiencia de conversión, ¿verdad? Para no caer entre ese rubro de los falsos hermanos. Qué triste que Pablo se encontrara gente así. También el siguiente principio, el quinto principio que hemos dicho, es que conoce el Señor perfectamente quiénes son suyos. Él conoce quiénes son suyos, ¿sí? Ese es el quinto principio, y como ya dijimos, al final, ¿verdad?, de los tiempos, Dios hará una clara separación de lo falso y lo genuino, ovejas y cabritos. El Señor hará esa separación. A usted y a mí no nos toca, ¿verdad? Nosotros no podemos saber eso. Dios es quien conoce y pesa los corazones. Y Él al final, por eso advirtió a los obreros y les dijo, no, ustedes no arranquen nada. Al final los ángeles, que vendrán a hacer la siega, ellos harán la separación entre el trigo y la cizaña. Y la cizaña será amarrada y arrojada al infierno, al fuego, ¿verdad? Pero el trigo, bueno, que es la obra de Dios, y cada uno de aquellos que somos trigo, pues iremos a su presencia. Hermanos, así es de que yo quisiera, ¿verdad?, que usted pudiéramos hacer una oración en esta hora y que le pidamos al Señor que nos ayude a ser precisamente cristianos genuinos, que no caigamos en las trampas del maligno, que no caigamos en la obra del maligno, sino que no caigamos en las situaciones que el maligno quiere hacernos para dañar la obra del Señor. Al final de cuentas, acuérdese, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración, y en medio de estos principios que hemos remarcado, yo le pido, ¿verdad?, que oremos al Señor y nos ayude a usted y a mí a hacer trigo para su gloria. Oremos, hermanos, en esta hora. Padre, en el precioso nombre de Cristo, te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor eterno, porque tú eres bueno, y pedimos, maravilloso Dios, que tú te glorifiques. Señor, tu palabra es hermosa, es profunda. Señor, hay tanto que decir, pero principalmente, Señor, quisiéramos que nos des esa capacidad de amar tu palabra, de amar el estar contigo, de pasar tiempo contigo. Señor, ayúdanos en este tiempo, porque sabemos que hay muchas voces en el aire. Señor, oímos hasta de profecías, de visiones, de tantas cosas. Señor, pero lo más importante es saber que tú tienes siempre una buena palabra, que tu palabra es una buena semilla. Señor, el saber que tú estás al pendiente de tu iglesia. Aunque tenemos un enemigo que acecha, tú estás al pendiente siempre de tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser cristianos genuinos, cristianos íntegros. Señor, que demos fruto que glorifique tu nombre. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor eterno, y ciertamente pues esa fe en Cristo nos hace esperar y confiar que nosotros estaremos, Señor, contigo por la eternidad, que nada nos puede separar de tu amor, pero que sí, Señor, cuando tú miras en nuestros corazones, deseas ver fruto para alabanza de tu gloria. Ayúdanos pues en el poderoso nombre de Cristo, Señor, para honrarte, para glorificarte, para amarte como tú debes serlo. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos hoy y siempre, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermanos, pues quisiéramos pedirles, ¿verdad?, que usted nos deje saber algunos comentarios en cómo le ha edificado esta palabra, cómo le ha servido, ¿sí? Qué enseñanza el Señor de manera muy obviamente particular, pero que nos pueda compartir. Si Dios le ha hablado algo a usted muy en lo personal, pues tampoco se trata de que nos diga eso, ¿verdad? Pero sí algo de que usted nos pudiera compartir
que la palabra le ha sido de bendición, ¿verdad, hermanos? En medio de todas las situaciones, y al estar en la palabra, pues esperamos que esta palabra bendiga su vida. Hermanos, les amamos en el nombre de Jesús. Les amamos en el nombre de Cristo. Recuerde que el viernes próximo, primero Dios, estaremos también transmitiendo una siguiente cápsula. Estamos en las parábolas del reino, ¿sí? Entonces, parábolas del reino. Ahorita estamos en cuanto a ello. Entonces, acuérdese, próximo viernes, 8 de la noche, nos estamos viendo aquí. Hermanos, les amo en el nombre del Señor. Les amamos como familia pastoral. Dios los bendiga. Hasta la próxima.